Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Casierra, soy del país de Ecuador, vengo en representación de la Pontificia Universidad Católica en su sede de la ciudad de Esmeraldas. Esta tarde les voy a dar un caso de estudio, el cual titula Virtualización de routeros orientado a la enseñanza en lo referente a la materia de comunicación y redes de comunicación, basado en la infraestructura MikroTik. Adicionalmente, algo acerca de mí, mi formación es referente a la parte tecnológica, tecnología, ingeniería en sistemas, maestría en redes de comunicación y siempre certificaciones orientadas a la parte tecnológica. Bueno, continuamos. Como un antecedente al caso tenemos que las universidades cotidianamente hacen esfuerzos, los colegios, los institutos hacen esfuerzos por adquirir equipos especializados para las diferentes prácticas, procesos, y esto conlleva una inversión fuerte, la cual nos permite poco a poco ir avanzando. También esto nos presenta un error, ¿sí? Un pequeño error en cuanto a la coordinación por si esta restricción de accesos por los horarios. Algunas ocasiones hay personas que tienen cierta jornada laboral en los laboratorios y los estudiantes no pueden acceder cotidianamente al proceso de prácticas. ¿Sí? También tenemos múltiples estudiantes interactuando en los equipos físicos que se tienen, lo cual representa tener respaldos cada día que hacen una práctica, el cableado estructurado, organizado de diferentes formas, y lleva el proceso que estudiantes llegan al siguiente día y ya otro grupo lo ha utilizado y les toca armar todo el proceso nuevamente. Pérdida de tiempo en carga y descarga de información desde los diferentes respaldos y posibles daños en los puertos físicos, ya que al estar conectando e interconectando las interfaces físicas, tenemos posibles daños en cuanto a su contextura. Uno de los pasos que vimos factibles como primer avance fue utilizar la plataforma VirtualBox, la cual, como ustedes saben y también han antecedido en algunas ponencias, tenemos una plataforma real de hardware, de sistema operativo, de software de virtualización, en la cual podemos simular múltiples plataformas de similares componentes y adicionalmente cargar los sistemas operativos en base a sus diferentes características. Entonces tenemos un proceso elemental de una carga de una máquina en VirtualBox, elegimos el ISO de routeros, hacemos su respectiva configuración al inicio y con eso teníamos solucionado lo referente al primer paso, a empezar el proceso de virtualización. Luego empezamos a ver las partes que nos podían convenir en cuanto a personalizar la aplicación VirtualBox. Tenemos que permite generar múltiples adaptadores tipo puente, lo cual nos daba la facilidad de trabajar de forma virtual las interfaces y no tener el inconveniente de estar ligado a una infraestructura física. Adicionalmente, el medio físico se comparte. Vimos procesos con equipos de portátiles de los estudiantes en los cuales recibíamos por la interfaz WLAN la señal del campus donde se encontraban y podíamos hacer procesos internos mediante la interfaz Ethernet y tener simulaciones con 7, 8 equipos virtuales sin ningún inconveniente. Uno de los problemas que vimos con VirtualBox y con el equipo físico fue el problema en las tarjetas inalámbricas. Se nos sobresaturaban cuando hacíamos muchos procesos y teníamos que estar esperando buen tiempo, como dijo el compañero anteriormente. Otro detalle es la capacidad de acceso de forma independiente mediante un Winbox a los equipos virtuales que teníamos, la instalación de una forma normal, común y corriente, y las 4 interfaces que configurábamos en el VirtualBox, cada una con su direccionamiento y sus cualidades muy independientes, corriendo inclusive hasta en una sola interfaz física. En este ejemplo tenemos 3 máquinas virtuales corriendo con el sistema routeros, con direccionamientos en escala, las cuales nos permitían comunicarse en una misma interfaz de forma lógica con su respectivo direccionamiento, y tenemos las diferentes trazas de conexión hacia, en este caso, la prueba universal, que es al 8888, ¿no? Entonces, el esquema nos quedaba de esta forma, ¿no? Tenemos un host físico de un estudiante, otro host físico del siguiente estudiante, el cual recibía la información del ISP del campus o del lugar donde se encontraban, ¿sí? Por la interfaz WLAN accedíamos tipo puente en la conexión de nuestro VirtualBox, de nuestra máquina routeros, nuestro equipo 1 y nuestro equipo 2 en el mismo equipo, y ya teníamos un gateway para poder salir a internet. Luego, de forma virtual, hacíamos el paso de la información mediante la NIC Ethernet, ¿sí? Que la tenemos con este color, y todo este tráfico me permitía, mediante un cable extremo a extremo en 2 laptops, hacer la ruta de regreso y tener las prácticas
de forma completa. Esto nos permitía tener cada estudiante dos routeros corriendo en línea, compartir los recursos y trabajar en cuanto a procesos. Entonces, anteriormente teníamos que hacer las prácticas de laboratorio de esta forma. Teníamos 3 equipos, los cuales debíamos físicamente hacer las interconexiones de cable y ese tipo de procesos, lo cual sí tengo que indicar que es necesario tener experiencia en algo físico, porque no puedo decirle al estudiante solamente virtualiza y cuando llega al campo real se encuentra con un equipo físico que nunca lo ha visto, ¿no? Sí es necesario también tener la parte física, pero nos ayuda bastante en la parte de software, en la parte de configuración, el ambiente virtual. Entonces, ese escenario nosotros lo virtualizamos sin ningún inconveniente en un equipo, simplemente con un VirtualBox, una laptop con 2 interfaces, una que receptaba y otra que hacía el proceso interno. Otro detalle que vimos importante, la recuperación de operatividad en algunos tipos de redes. En alguna ocasión, estuve algunos años a cargo de infraestructuras de redes y generalmente lo que se tenía es una máquina virtual. Cuando se caía algún servicio lo levantábamos hasta poder reparar el equipo físico. Entonces también esta práctica la estamos realizando con algunos equipos. En caso se nos cae nuestro router físico, en el cual tenemos todas las configuraciones, levantamos una máquina virtual, rehabilitamos el tráfico, hasta tener el equipo que nos llega en 24 horas de la otra ciudad, o de repente si hay localmente unas 8 horas, hacer la compra y el proceso, ¿no? Entonces esta parte nos ayudó bastante en lo referente a soportes. Una vez que ya trabajamos en lo referente a VirtualBox, empezamos con lo referente a GNS3, lo cual lo corté antes de venir porque vi que había una conferencia que iba a trabajar sobre GNS3, por eso no quise redundar en el tema, ¿no? Entonces, los equipos que tenemos en VirtualBox, tanto que lo cargamos en GNS3 como en lo referente a VMware, a Citrix, ¿sí? Realizamos un proceso de exportar servicios virtualizados, ¿sí? Un simple equipo creado en VirtualBox lo exportamos como un servicio virtualizado, ¿sí? Con su extensión OVA, ¿sí? Con su extensión OVA, y este equipo ya exportado a un flash memory, a cualquier medio o en cualquier lugar en una carpeta, lo vamos a cargar a diferentes sistemas de virtualización. En este caso hemos trabajado con la aplicación Citrix Zen Server, la cual es muy común en las empresas de forma corporativa. Siempre tienen sus servidores en Citrix, en VMware, en algunos tipos de plataformas. Entonces empezamos a trabajar nosotros con la aplicación Citrix Zen Server, con un servidor, un equipo dual core con unos 4 GB en RAM, un equipo muy modesto, para empezar a no depender del equipo portátil. Es decir, liberarnos de la laptop, simplemente tener un equipo en el cual corramos las máquinas y podamos acceder en el momento que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, hicimos la importación de la máquina virtual que creamos en VirtualBox, la cual ya tenía toda su configuración y todos sus detalles elementales, y luego desarrollamos el presente escenario dentro de una máquina en la cual teníamos virtualizadas los diferentes equipos routeros, ¿sí? Entonces realizamos una conexión a cualquier tipo de ISP o acceso a campus, un gateway. Luego hacemos, mediante una subred /30, tenemos los diferentes enlaces de cada uno de los nodos y finalmente la conexión al equipo nativo del estudiante. Con esto no necesitábamos tener un equipo virtual corriendo como un Linux o un Windows XP, sino que desde nuestro mismo equipo nosotros nos direccionábamos, colocábamos una red en la cual nos podíamos direccionar y podíamos acceder al servidor e interactuar como un host cliente y medir algunos tipos de bloqueo, tráfico, entre otros factores. Una vez generado el proceso de importar las máquinas, tenemos este gráfico en el cual generamos 8 máquinas virtuales de una sola que creamos, importamos generamos 8 copias del proceso botón derecho copiar y editar las características, y cada una de las máquinas las colocamos a correr dentro de Citrix. Uno de los factores que me sorprendió fue generalmente uno coloca con 256 en RAM alguna cosa y funciona una máquina en VirtualBox. Pero en Citrix me pidió un poco más de memoria, me pidió 380 y algo, no recuerdo el valor exacto, ¿no? Entonces, ese detalle sí ténganlo en cuenta porque no les va a funcionar, al menos en la versión que colocamos, en una memoria muy baja. Entonces, colocamos 8 máquinas virtuales, las cuales son de fácil réplica, simplemente botón derecho copiar,
las colocamos a funcionar de forma simultánea, colocamos tráfico concurrente de descarga para medir el tiempo en lo referente a procesador y a otros factores, ¿sí? Y tuvimos un rendimiento muy óptimo en el proceso. Cada máquina virtual de su memoria asignada y de su recurso de CPU tenía un 3% de ejecución. El servidor completo Citrix tenía un 46%, ¿sí? Lo cual nos permitía trabajar de una forma óptima y sin inconvenientes. Tenemos acceso por Winbox a cada uno de los servidores virtuales, podemos hacer las configuraciones que nosotros necesitemos, inclusive podríamos utilizar múltiples interfaces de red. Generalmente las empresas tienen 3 o 4 servidores en un servidor principal virtualizado. Podemos tener un pequeño firewall y hacer las diferentes rutas o configuraciones que se requieran. Este es un gráfico del tipo de descarga que estábamos haciendo para probar. Teníamos múltiples descargas de un ISO de Ubuntu, ¿sí? Y nuestro porcentaje de cada una de las máquinas virtuales no sobrepasaba el 5%. Adicionalmente, la aplicación dentro de Citrix nos muestra el performance de cada uno de los componentes en cuanto a CPU, en cuanto a las tarjetas de red y otros componentes, los cuales, como evidencia, no superaban un valor como para dejar inestable el proceso. Listo. Entonces, con todo este proceso que realizamos, ¿cuál es la intención? La intención es ir liberando un poco la dependencia de tener un equipo para práctica, sino que tener, por ejemplo, un equipo en la casa que tiene unos 2 GB, 4 GB en RAM, puedo montar un Citrix o algún otro tipo de software para virtualización y tener 8 máquinas, 10 máquinas virtuales, depende de lo que me soporte el equipo. Generalmente con 2 GB me alcanzó a 4 equipos. Le agregué 2 GB más, 8 equipos. Entonces más o menos vale un estándar de 2 GB por cada 4 equipos, ¿no? Dentro del proceso de la enseñanza en la academia tenemos el acceso a monitoreo, a comprobación de enlaces, entre otros factores. Hemos analizado 2 herramientas, la una es el Dedude y la otra el Loriot Pro. Dedude, que es la nativa de MikroTik, Loriot, que es una herramienta que requiere licencia. Y teníamos el mismo escenario en el mismo equipo, desde el computador, mediante la aplicación de Dedude, evidenciándonos los tráficos que estaban concurriendo en cada una de las interfaces. De esta forma, tener un mejor paso para practicar el monitoreo y la gestión de redes, que es algo que falta bastante en algunas ocasiones. Tenemos muchas infraestructuras que están funcionando, están corriendo, y en algunas ocasiones tienen un fallo en determinado punto y se colocan en ese momento a adivinar cuál es el punto exacto, ¿no? Entonces, con estas herramientas pueden automáticamente saber en qué lugar hay el inconveniente. Con Loriot Pro, que como les repito, es una herramienta de pago, tenemos también el monitoreo. Las MIPS de los equipos se adhieren inmediatamente, no tienen ningún inconveniente. Se habilita dentro de la configuración de routeros para poder revisar la información mediante protocolo SNMP. Y con esto tenemos lo referente a la información. En lo referente al nivel de efectividad en la academia, tenemos que los procesos generados, como les indicaba anteriormente, no reemplazan un 100% al proceso físico que se requiere en una práctica, pero sí permiten un 90% de incremento en el desarrollo de habilidades en lo referente a configuración. Adicionalmente, tenemos que este tipo de procesos nos permite generar destrezas en horarios diferentes. Generalmente, un estudiante, algún tío, sobrino, tiene un equipo que ya no lo usa. Entonces podemos tranquilamente en ese equipo montar los programas respectivos y tener 24 horas la aplicación para funcionar. La licencia tipo gratuita de 24 horas no es un inconveniente. Podemos crear una plantilla en Citrix y cada ocasión que se requiera, se caduque el tiempo, eliminamos la que está, creamos una nueva copia y ahora sí jalamos los respaldos. No necesitamos estar montando una máquina cada vez que se nos acaba la licencia, sino que botón derecho copiar, generamos una copia de la aplicación. Y esperemos que me salga bien, pero estoy conectado en este momento al laboratorio donde se hizo el proceso, el laboratorio de la universidad, en nuestro servidor, y tengo corriendo la máquina. Estoy conectado en el equipo que estoy accediendo remotamente,
es el equipo que está aquí, ¿no? O sea, en el mismo equipo tengo el acceso a toda la infraestructura, por eso me indica que está conectado. Entonces tenemos corriendo los diferentes equipos, tenemos el porcentaje de cada uno de los equipos, ¿sí? Si a este equipo le empezamos a cargar tráfico, nosotros empezaríamos a ver los niveles de carga y con esto podríamos también empezar a levantar evidencias en lo referente a cuánto soporta más o menos determinada característica de equipo, entre otros factores. Y otro detalle que teníamos, lo referente a el acceso a Winbox. Tenemos acceso completo a cada uno de los equipos mediante Winbox, ¿sí? Y simplemente tenemos un CPU conectado con una interfaz Ethernet. Tenemos 3 interfaces, pero solamente estamos usando una. Y con esa interfaz virtualizamos todo lo referente al direccionamiento y a las conexiones. Eso es todo por la tarde de hoy. ¿Alguna pregunta? Estoy a las órdenes. Por acá. Disculpa, ¿has hecho funcionar el Zen desde un pendrive? Desde un pendrive no. El Citrix Zen Server. Sí. Desde un pendrive no. Ah. O sea, estimo que ha de ser el almacenamiento en un pendrive. Una vez en la oficina lo intentamos para un cliente y no logramos hacerlo funcionar, por eso te preguntaba. Claro, estimo que ha de funcionar de repente, pero habría que analizar la velocidad de lectura y escritura del PEM. O sea, pero generalmente yo lo he probado en discos de laptops y no tiene ningún inconveniente. Sí, desde disco rígido anda espectacular. Perfecto. Pero pendrive no hubo forma. Correcto. Pensé que por ahí lo habías tocado un poco más. Quedaría pendiente para el próximo boom. Bueno, gracias. Perfecto. En ambiente de producción solo para emergencia la he probado. O sea, por ejemplo, tengo un equipo en determinada empresa, la cual cuando se le daña el MikroTik original, lo que hace es baja el cableado y levanta la máquina virtual. En ese caso sí me ha funcionado y no he tenido inconveniente, pero solamente para procesos de emergencia. No he probado para dejar definitivamente el servicio. Y en eso sí me ha funcionado muy bien porque demora unos 5 minutos en levantar el equipo y ya tiene todo el proceso. Y si hay algún cambio de configuración, le cargo el respaldo y no tengo ningún inconveniente. ¿Listo? Le agradezco. Okay.